Un niño iba caminando lentamente por el jardín y de golpe se encuentra con una pequeña oruga envuelta por hilos de seda. La ve inmóvil, se detiene a observarla y con detenimiento se da cuenta que estaba construyendo un capullo. A partir de la sorpresa de su visión, va corriendo a ver a su abuelo y le pregunta qué era lo que le pasaba a esa oruga. El abuelo lo mira de manera tierna y le dice a su nieto que en realidad esa oruga estaba viviendo un proceso de transformación para convertirse en una mariposa. El niño, asombrado por lo que le comentaba a su abuelo, se acerca día tras día para ver cómo iba esa evolución y realmente lo que va notando es que todo esto se desarrollaba de manera muy lenta, a tal punto que un día, con sorpresa, empieza a observar que esa mariposa va saliendo del capullo lentamente y cuando le va a preguntar a su abuelo por qué demoraba tanto en desplegar sus alas, el abuelo le transmite que le diera tiempo, que tenga paciencia, que era un proceso que tenía que desarrollarse como los tiempos de la naturaleza lo establecían y no apresurarlo. El niño lo entendió, o parecía que lo entendió, y después de sucesivos días de ver que esa mariposa estaba atascada, había hecho un esfuerzo, pero en realidad no podía salir, tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos. Acogió para ayudar a esa oruga, tomó unas tijeritas que él tenía y muy suavemente empezó a romper ese agujero por donde la mariposa se encontraba trabada para salir. El capullo se abrió y se logró lo que el niño esperaba. Con una tremenda sorpresa y desdicha, cuando vio que la mariposa en realidad se empezaba a hinchar, las alas no se alcanzaban a desplegar, en definitiva no tenía la fuerza suficiente, y después de varios días vio que su esfuerzo tratándola de cuidar era en vano y nunca esa mariposa pudo volar. Con esta hermosa historia le damos la bienvenida a nuestro encuentro número 96 de Emprender Hoy. ¿A cuántos de nosotros y a cuántos en el rol de padres les ha tocado ser ese niño que no le dio tiempo al proceso de transformación para que de oruga tu hijo se convierta en mariposa? Decidimos abrir nuestro encuentro de hoy con este mensaje porque son muchas las consultas, lo venimos hablando de manera frecuente, que se dan de padres en cuanto a la preocupación por el futuro de sus hijos que están terminando su ciclo escolar avanzado, su ciclo secundario. Y comienzan en muchos casos la universidad, sus estudios terciarios, y en distintas ocasiones tratamos de facilitarles el camino para que ese proceso de aprendizaje y en todo caso de sufrimiento, de esfuerzo y de dolor, seamos nosotros los que lo aceleremos y no hagamos que se desarrolle como la naturaleza lo manda. ¿Por qué me refiero a esto? Porque si nosotros no somos conscientes que con el mismo amor que tenía ese niño por esa oruga o esa mariposa, que no se discute, en ningún momento lo ponemos en tela de juicio, es el mismo amor que tienen los padres por los hijos y que muchas veces no los dejan crecer por su sobreprotección. Después nos encontramos con adultos, como vemos hoy en día, adultos que en realidad no están capacitados ni predispuestos a volar. Vemos que desde los estudios y de las estadísticas psicológicas, la adolescencia
se extiende y los jóvenes en muchos casos siguen bajo el entorno familiar en la medida que pueden y cumplen sus 30 años y siempre están dependiendo. Entonces, lo que ocurre después, por eso la reflexión y lo que trabajamos permanentemente con grupos de padres, lo que ocurre después es que independientemente de lo que les toca vivir, si nosotros no somos capaces de soltar para que vayan esforzándose en su propio camino, realmente esa sobreprotección lo que va a generar es una consecuencia más que negativa en su propio futuro, en su propia falta de confianza y en sus seguridades. Muchas veces nos encontramos con el dilema de qué es mejor, si ayudar a un hijo para que se reciba rápido o no preocuparnos tanto por ese tiempo, me refiero a sus estudios terciarios o universitarios, y en todo caso permitirle que haga su propia escala desde el punto de laboral previo, que le permita tomar una experiencia, pero seguramente no tiene nada que ver con lo que estudie, pero tiene mucho que ver con la vida, con los desencuentros, con los desengaños, con la desilusión, con las trabas. Eso mismo es con lo que nosotros nos encontramos ya en nuestra primer masterclass del año, en nuestra primer clase magistral, Trabajar o Emprender. Recuerdan que la semana pasada dimos como tiempo de inscripción precisamente al día de hoy, que se está filmando el programa, al 7 de febrero, y en realidad, para hacerla por Zoom, en realidad fue automática casi la inscripción de varios jóvenes que nos permitió, por confianza y por cercanía, hacerlo desde el punto de vista presencial. Al final no la hemos desarrollado a nivel por los medios tecnológicos que tanto nos costaba y queríamos asumir nuestras propias trabas, pero bueno, nos encontramos con esta posibilidad, lo hicimos y ya arrancamos con nuestros nuevos ciclos de encuentro. Y quería compartir con ustedes una reflexión que tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando. Jóvenes terminando sus estudios, menos de 25 años, terminando con sus estudios universitarios, terciarios, descubriendo una realidad que para nosotros los adultos es más que frecuente y para ellos no deja de ser una sorpresa. Y esto se relaciona con todas las trabas que les pone el mundo, la sociedad, el sistema en el cual vivimos y que realmente no saben cómo hacer para resolverlas. Con esta reflexión final damos este cierre de bloque y nos encontramos después de la pausa en el próximo espacio de reflexión de Emprender Hoy. FCB Survial, empresa sólida y confiable del sector, con reconocimiento internacional. Construcción de obras de infraestructura, movimiento de suelo, transporte de equipos pesados, alquiler de equipos viales. FCB Survial, construyendo un futuro sustentable. Pensá diferente. Cool, la mejor variedad en bolsos, mochilas, valijas, billeteras, carteras, accesorios y mucho más. Si no sabes qué regalar, vení, te asesoramos y seguro algo te llevas. Cool, bolsos y accesorios. Chiclana 155. ¿Necesitas emprender y no sabes cómo? Talleres para emprendedores. Gustavo Sacco y Asociados. Soluciones para tu empresa.
En Deco Bazar encontrás lo que buscas. Juguetería, decoración, cochecitos de bebés, regalería, todo para tu cocina y muchas cosas más que no te imaginás. Deco Bazar, O'Higgins 84, 291-451-8392. No vas a creer lo que tienen para ofrecer. La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines. Ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre. ¿Alguna vez pensaste o pensamos que estás viviendo un cambio histórico? ¿Un cambio de era? Es difícil asumir esto. Es difícil darse cuenta en realidad de lo que venimos viendo. Yo les quiero plantear un acontecimiento histórico que cambió después de 10.000 años la historia de la humanidad. O por lo menos después de 10.000 años de la invención de todo lo que tenía que ver con el movimiento de la agricultura, que es la aparición a fines del siglo XVIII de la Revolución Industrial en Inglaterra, donde el modelo de trabajo cambia por completo y de un trabajo artesanal, manual, individual y con base en el campo, pasa a tener protagonismo a través de esta revolución el comienzo de las fábricas, el comienzo de la industria y la migración que tienen que tener el campesino, en muchos casos analfabeto, hacia las grandes urbes para poder generar su nuevo modelo de trabajo y su subsistencia. Fíjense que la primera industria que surge por esos tiempos es la industria textil, porque los ingleses traían el algodón de sus colonias, a partir de ahí con las máquinas empiezan a generar la fabricación y todo este modelo que da el comienzo en todo caso a la era industrial. Yo me sentí identificado porque hoy en día con un grupo muy grande de emprendedores que trabajo es precisamente con emprendedores textiles. Siempre hacemos referencia a diferentes casos donde hoy a través de su trabajo individual, con su maquinaria personal, ya no en una industria o en una fábrica, sino en su propio territorio, van construyendo su camino. ¿Por qué hago este comentario, esta introducción o esta comparación? Para decir que ese cambio de era realmente fue una crisis dramática para quien la vivió. Fue un cambio de modelo, fue un cambio histórico para la humanidad y mucha gente quedó en el camino. ¿Habrán sido conscientes en ese momento de lo que estaban viviendo? Tal vez no. Tal vez se vivía como una gran crisis y en realidad toda evolución surge detrás o después de todo ese sufrimiento, a nivel personal o a nivel histórico. Lo que les quiero decir, que si no somos conscientes que hoy estamos viviendo un cambio de era, nuestra manera de compartir este dolor, es decir, vamos a hacer que el sufrimiento forme parte de una agonía, porque en realidad no nos damos cuenta de este presente. Hoy tenemos que, yo les digo que hasta hace muy poco tiempo, lo hablaban muchos los psicólogos, se hablaba en general, tenés que salir de la era de confort, tenés que salir de tu estado de comodidad. Bueno, yo lo que les quiero anticipar, que desde el punto de vista laboral, la era de confort, el estado de comodidad como sinónimo de estabilidad, se murió. No que se va a morir, se murió. No lo digo yo. Simplemente hoy tienen un acceso, como permanentemente estamos planteando, a través de la información para llegar a ver qué es lo que pasa en todo el mundo. Y es lo que se habla a nivel mundial, y lo que se ve, y lo que no tiene vuelta atrás. De la misma manera que la revolución industrial, esa crisis en ese momento,
y dio cabida a un desarrollo humano, dejó tendales en el camino, hoy nos está pasando lo mismo. Muchas veces repito cuando el premio Nobel argentino Federico Leloir por los años 80 decía que el analfabeto en los años 2000 iba a ser el ser que no supiera manejar una computadora, pero hizo una salvedad. En la Argentina, el analfabeto del 2000 iba a seguir siendo la persona que no sabía leer y escribir. De ese 2000 ya pasaron 20 años. Hoy en día tenemos esa misma problemática en nuestro país y ampliamos con toda esta nueva era tecnológica y nueva era que la pandemia del último año nos hizo movilizar desde un punto de vista que aceleró totalmente los cambios, pero no por la crisis sanitaria en sí, sino porque tuvo una influencia tremenda en el mundo laboral. Y lo que en realidad se esperaba que pudiera llegar a suceder en décadas o eran cambios impensados, se dieron de un día para el otro, pero desde lo cotidiano, desde cambiar los horarios de trabajo hasta directamente salir o se fueron de las estructuras normales todas las maneras en las cuales se trabajaba de forma física. Esto se vio obligado por una necesidad que en muchos casos demostró que era posible trabajar de una manera diferente y que el que no se ayornaba a todo esto iba a quedar en el camino. La baja en la posibilidad del trabajo asalariado, la baja en el hecho de que hoy en día la fuerza laboral del mundo tiene que emprender por su cuenta y ganar a través de su propia valoración personal y crear riqueza y no esperar que otro pague por mi trabajo, realmente es un cambio de modelo que extraordinario, y no lo digo extraordinario de manera positiva, lo digo como cambio de modelo. Entonces, esta es un poco la reflexión y lo que estamos trabajando permanentemente a través del programa, a través de los talleres, de nuestros encuentros de coaching personal, para ayudar precisamente a poder tomar las decisiones correctas que nos permitan seguir transitando por nuestra vida. Nos vemos en el tercer y último bloque del programa de hoy. FCB Survial, empresa sólida y confiable del sector con reconocimiento internacional. Construcción de obras de infraestructura, movimiento de suelo, transporte de equipos pesados, alquiler de equipos viales. FCB Survial, construyendo un futuro sustentable. La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines. Ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre. Pensá diferente. Cool, la mejor variedad en bolsos, mochilas, valijas, billeteras, carteras, accesorios y mucho más. Si no sabes qué regalar, vení, te asesoramos y seguro algo te llevas. Cool, bolsos y accesorios. Chiclana 155. En Deco Bazar encontrás lo que buscás.
juguetería, decoración, cochecitos de bebés, regalería, todo para tu cocina y muchas cosas más que no te imaginás. Decobazar, O'Higgins 84, 291-451-8392. No vas a creer lo que tienen para ofrecer. ¿Necesitas emprender y no sabes cómo? Talleres para emprendedores. Gustavo Sacco y Asociados. Soluciones para tu empresa. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento para hacerlo es ahora. Despabilate, plantá el árbol, despabilate, hacé lo que no viste que podías hacer hace años atrás, hacelo precisamente ahora. Hablamos de esa era de comodidad, de ese estado de comodidad. Hoy pasamos, como venimos diciendo, a la era de la incertidumbre, de la inseguridad, a la era donde el cambio es tan grande que solamente tomando conciencia de ese cambio podemos encarrilar nuestro destino. Yo quiero cerrar el bloque de hoy precisamente comentándoles algunos de los sucesos, de los encuentros que hemos tenido en la semana. En principio, saludar a toda la gente de Salta Capital, en el nombre de el amigo Elvio Juárez, que nos mandó un mensaje a través de ver el programa por YouTube, pidiéndonos precisamente trabajo. Elvio es un muchacho de entrado a los 30 años que como maquinista vial está tratando de buscar trabajo en distintos puntos del país. No solamente se genera un éxodo desde lo nacional hacia el extranjero, sino entre provincias también de nuestra tierra, donde cada uno va tratando de buscar su propio horizonte y vemos que es lo que venimos tratando, dejando su familia, su estado en todo caso de falta de trabajo o de supuesta cobertura, rodeado de lo más querido por necesidad. Bueno, para todo ello también nuestro apoyo y nuestras sugerencias, y hemos charlado directamente dándole las recomendaciones para ver cómo encarar o cómo orientar ante estas travesías, ¿no es cierto? Por otro lado, fue un gusto encontrarme. Recuerden que hace pocos programas atrás hablábamos de la falta de fidelización que había en ese modelo de negocios que estuvimos estudiando de las verdulerías en la ciudad de Bahía Blanca, porque habían tenido un impacto grande de emprendedores y realmente hoy tengo que destacar algo que me pasó esta misma mañana, encontrarme con Pablo y Damián en una verdulería nueva que pasé, donde hicieron todo lo que realmente tenían que hacer. Se preocuparon por si la mercadería que llevaba no tenía el estado de conservación suficiente desde una palta o desde cualquier otro producto y que podía planteárselos para cambiarlo. Me regalaron por la compra, me regalaron otros productos adicionales y en todo caso me asesoraron amablemente. ¿Qué lograron? Que aunque no quede cerca de mi casa, voy a volver. Entonces, de eso se trata precisamente lo que venimos hablando siempre. Y cuando le comentaba a Pablo sobre este tema, él me argumentaba que bueno, que hacía 20 años que tenía verdulería, y yo le decía que en realidad no era por eso. No era por eso que estaba actuando como actuaba, porque yo recién charlé de estos temas cuando me estaba yendo, sino que lo hacía porque realmente lo sentía de esa manera. En realidad no hace falta experiencia para desarrollar determinadas habilidades. Lo importante no es el tiempo en que uno trabaje en una actividad, sino lo que hace uno con ese tiempo o de qué manera la persona se va desarrollando. Y es tan importante la actitud y es tan importante el hecho de ponerme al servicio del otro, que ahí es donde yo alcanzo a plasmar la diferencia.
Y quiero despedirme precisamente en el día de hoy con un saludo entrañable a una emprendedora bahiense, una joven emprendedora bahiense, Romina Conte, que está desarrollando su emprendimiento. Les voy a pasar la página de Facebook que se llama Duendes del Bosque Bebé, Bebé por Bahía Blanca. Bueno, en Duendes del Bosque Bebé ustedes van a encontrar todos realizados en porcelana fría y flexibles, duendes precisamente que irradian amor, paz, alegría, protección para el hogar. ¿Y por qué estoy hablando de lo que irradian? Y no estoy hablando de un muñeco. Ahí está la diferencia que hablamos tantas veces en cuanto a lo que es un producto y lo que es una característica y un beneficio. Cuando desarrollamos qué es lo que ustedes tienen que vender, qué es lo que yo voy a comprar cuando adquiera uno de los duendes, de los maravillosos modelos que tiene Romina. Lo que voy a comprar es precisamente lo que me representa para mí. Y eso precisamente no tiene precio, no tiene valor. Porque cuando veo la imagen en esos muñecos, cuando veo lo que me están transmitiendo y lo que yo siento, lo que pienso que me va a aportar, evidentemente logré hacer una diferencia. Y hacia eso es lo que cada emprendedor tiene que ir. No venden un producto, sino pueden llegar a vender la solución de un problema o pueden vender el beneficio que le representa a la otra persona en cuanto a su propia sensación. Como cuando hablamos de los juegos para niños, cuando hablamos de los juegos didácticos, no están vendiendo un juego, están vendiendo la posibilidad de que ese niño estimule su capacidad creativa. Bueno, con este saludo y agradecimiento a todos los que nos acompañan y hacen posible que sigamos al aire una semana más, los despido hasta el próximo encuentro de Emprender Hoy.